Yo quería preguntar acerca de dos decretos en los que aparece que ha habido una obra sin licencia del polígono 5, partida 51, tal, que es una zona protegida y tal. Esa obra, según el decreto ese, se paralizó, ¿vale? Pero luego hay otra obra, que es lo de las vallas del Dr. Fleming, que no se ha paralizado, porque eso la lleva al término y ahí están todas las vallas montadas. Entonces, las vallas publicitarias, las parcelas que pone 63 al 69. Entonces, según esto, lo que yo he leído, lo que pone es que efectivamente se le avisará al señor que ha montado las vallas. Claro, mi pregunta es si se le ha avisado ya, qué consecuencias tiene, si se le va, digamos, a sancionar por la sin licencia o qué va a pasar. Cuando se hace el decreto lo que dice es que tiene que reponer las cosas de situación y quitar las vallas. La alcaldía ahora seguirá el procedimiento de que la habrá mandado, a que le contestarán, veremos a ver si entra la comunidad, si cabe, no, según nuestros amigos, no cabe. Eso es lo que yo. Hay dos vallas ahí. Y el Dos otro, no, hay seis o siete. No, las que yo te hablo están más nada. Sí, están en el Dr. Fleming. Después de Fernández. Al lado del polideportivo. Después de Fernández. No. Después de Fernández. No, Bajando a la izquierda. Exactamente. Después de Fernández. Después de la rotonda de medio de la avenida. Sí, después de la rotondita, esquina ya con. hay propietarios. No, el plan general no aclara mucho si se puede poner otro dentro de tu propiedad. El ayuntamiento tiene la exclusividad en el suelo público y tiene una concesión con una empresa de otro sitio. En tu propiedad, pues hay discusión. Eso, claro, que tenéis la solución y tal, o Está todo claro ya. Si se ha hecho decreto, se ha mandado a los propietarios. Lo mismo que el que ha hecho la valla en la zona de huerta protegida. Se les dice cómo tiene que ser la valla y se le da el procedimiento, será, pues tendrá que evitarla, hacerla como toca, y si no, el ayuntamiento pues seguirá actuando. Pero no está el Estado de Derecho, que cada vez tendrá derecho a recurrir, a opinar en contra de la general, a todo lo que. Y una tercera cuestión, en la cita esta que han puesto de coches de una mano y tal, de la bufera, hay que observar que va a lo tiene. Lo ha pedido. No me consta a mí que me haya pedido. Si lo ha pedido, si lo ha pedido, debería de pedirlo. Debería de pedirlo. Lo haremos. Solo un matiz de las vallas. El problema de las vallas es que, como muy bien ha definido Enrique, es que está indefinido. De hecho, es curioso ese tipo de preguntas que venga de ti, porque realmente hay vallas en la avenida Albufera, en solares, en el medio, y ya estaban puestas. Mi pregunta no es por las vallas, mi pregunta es por qué las montó sin permiso. Eso está claro, pero el problema no y si las vallas o no, yo desconozco si sabes. es que ese es el tema. La cuestión es que las ha montado sin licencia. Y además ahí está, y nuestra propia finalidad es decir, al final esto no cuadra en un terreno urbano ese tipo de vallas conforme se han hecho, porque la otra duda más que razonable es que si esas vallas se retroceden 5 metros y pueden estar. Esa es otra historia. Y es más, diría más, algunas de ellas yo creo que en días de viento no tienen, digamos, ese apoyo inclinado que evitaría el balanceo. Hay algunas que solamente tienen esta posición, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que Santiago, la profundidad de anclaje es muy grande, o si no, simplemente alguna boca. Como ha dicho Enrique, el Estado de Derecho es el que nos permite a todos actuar y contractuar en este caso cuando se cumple. Estamos en ello y en el momento realmente que se ha tenido conocimiento, que fue, vamos, porque empezaron a montarlo por la tarde y al día siguiente estaba terminado. Es decir, ese mismo día estuvieron los postes ya van ya unos cuantos días. Pues bueno, aquí cuando llega los servicios municipales, directamente al día siguiente la cosa es que se actúa. Si tuviera conocimiento de un día concreto. Porque al final si ves los postes y no ves todo el mundo del mundo, Ustedes los llevan montando un día. pero bueno, nuestra intención es, por favor, nuestra intención es actuar. ¿Alguna pregunta más? Sí. Tengo varias preguntas. No me ha quedado claro, primera, no me ha quedado claro si se va a pagar o no lo de la aportación anual de la piscina y hasta cuándo. O sea, que
agosto, la aportación anual a la piscina. No se va a pagar. Es que no me ha quedado claro, por eso. Es que no es bueno, es cuestión, la explicación como tal es un tema técnico en el cual se procede que en este momento, según los informes técnicos que se han valorado, es decir, si en condiciones normales se hubiese pagado, sí, las condiciones no son normales porque en este momento lo que el ayuntamiento a su vez está reclamándole una situación de riesgo a la propia piscina y que evidentemente reconocemos que hay que pagarlo, sí. ¿Cuánto? Los meses que ha actuado hasta agosto es posible, pero el canon es anual. Si ha incumplido el resto del año, pues a lo mejor es posible que tampoco le toque. Entonces, porque hay 3 meses o 4 en este caso, que están en el aire, por lo cual es un tema jurídico que ante la posibilidad de que se pueda perder en favor de un tercero y lo pierda el ciudadano, en este caso el pueblo, pues evidentemente se procede como mejor interesa a los propios intereses del ayuntamiento, según tenemos los informes jurídicos, y es en este momento no pagar, estar ahí, se reconoce y se pasa por, bueno, a los servicios jurídicos y cuando se haga la liquidación correspondiente estarán ahí. Ni siquiera se pone en un juzgado ni una cuenta. No. ¿La aportación es anual de qué importe es? 45.000. Vale. La otra pregunta es, entiendo que lo del cambio de bombillas por LED es una por ahorro energético, supongo que se ha hecho un estudio. ¿Cuál es el plazo de amortización de todo lo que se ha gastado en cambiar las bombillas? Te podría decir que aproximadamente. No, es fácil. Mira, la primera inversión como tal, el primer día que se pone. El primer día que se ponen están amortizadas. El primer día. Por una sencilla razón, porque el coste de adquisición era 0. Hay una parte que paga el ayuntamiento que teóricamente tiene una compensación de 2 años. En 2 años estarían liquidadas. Es decir, en la inversión como tal, el ahorro estamos hablando que en una bombilla de las que se está poniendo son de 45, 55 vatios y las más grandes de 70 y tantos. En comparación con el consumo que había antes, estamos hablando de 150, 250 y 450. En ese margen estamos introduciendo como tal el ahorro energético. O sea, en esos 2 años, lo que ha puesto el ayuntamiento se recuperará. En menos, sí, en menos. ¿Y esa cantidad de dinero sabemos cuánto es? No, lo que pasa es que bueno, estamos en ello porque al final el problema de todo esto, nosotros sabemos los vatios que se ahorran, pero no sabemos lo que sube la luz cada vez. Entonces, tenemos un ahorro de energía, pero tenemos unos costes que es de coste. Si realmente se hubiese mantenido el precio de la luz desde el primer día que se han instalado, la resta sería fácil. ¿Cuánto pagado y cuánto pago? En este momento, lo que yo pagaba y lo que yo pago tendrá que venir acompañada de cuánto consumo. Es que no es lo mismo. Y después del cambio de tarifas que se ha hecho, que perjudica al consumo, porque se ha cambiado directamente el que tú pagas por red mucho más que lo que estabas pagando hasta el verano del año pasado. Es decir, la diferencia es, eso lo podemos comprobar cada uno en el recibo de la luz de casa. Es decir, hoy el coste de mantenimiento de línea vale el doble que hace un año. El doble. Con lo cual, las compañías eléctricas se han asegurado de que los bajos consumos que se estaban acelerando mantener los mismos niveles de ingresos. Es fácil de entender. La otra pregunta es si hay alguna posibilidad de cerrar la calle de acceso al colegio Vicente Blanco. No tiene salida y hasta hace 2 semanas hubo un riesgo de accidente con un niño haciendo marcha atrás en un coche. Sabemos que esa calle se corta cuando acceden los niños por la mañana y cuando salen a mitad de calle, pero la otra mitad de calle hay coches aparcados. Está claro que los niños y las madres no van por las aceras, que es por donde tienen que ir, pero en ese momento hay mucha aglomeración de gente y a veces se escapan los niños. Si evitamos eso solamente cerrando esa calle de acceso a cualquier vehículo, creo que sería una buena... Eso es fácil de ver, se ha estudiado más de una vez. El problema de esa calle es que muchas veces se pretende chocolatar. Es decir, quiero esto, pero quiero lo otro y quiero lo otro.
porque a mí me parece muy bien la idea, conforme las plantas me parece perfecta. Mañana reunimos a los servicios de urbanismo y policía y cerramos la calle. Pero cerramos la calle. ¿Qué quiere decir cerramos la calle? Que en el colegio no pueden entrar los coches, que los coches de los profesores se aparcarán por el polígono, que el acceso será limitado a si hay una emergencia, solo. Es que claro, acaban de poner una puerta de emergencia nueva, por la otra parte. Sí, claro, por la salida Pues del polígono. te lo vengo a decir que si es así, y esa propia puerta de emergencia, que se ha posibilitado desde los propios recursos del ayuntamiento, entendiendo que desde la Concejalía de Educación entendían que era una demanda, si no prioritaria, sí que era una demanda que podía generar una incertidumbre en un momento dado, que los muchos años que lleva no lo ha tenido, y la Concejalía de Educación en el momento que se le propuso lo ha pagado este ayuntamiento, es decir, lo hemos pagado los ciudadanos de Sedaví, cuando los colegios todos sabemos que este tipo de obras pues podría concederle a otra corporación, y entendiendo que lo mejor para los niños del colegio Vicente Pla era hacer esa puerta, y no se ha dudado ni un minuto, como los otros miles de gestiones que se hacen en el colegio Vicente Pla, que te costan directamente, que se están haciendo, el problema que es mucho más lento. Es más lento porque no depende directamente de nosotros, pero que si se tuviera que cortar la calle y es cortarla, a lo mejor el problema era mucho más fácil. Yo creo que el acceso a nivel de emergencias estaría resuelto. Pues si los técnicos se pueden trabajar. efectivamente, es que los colegios a nivel de emergencias, si cabe muchas veces posibilidad de que haya más de una entrada, por favor, si es posible que hubiera más de una entrada, al final es mucho más fácil acceder en un momento de riesgo. Entonces, con lo cual, si hay más posibilidad de tener más de una entrada, pues dejes estar. Pero que con todo y con eso, si se tiene que cortar y es un riesgo más que manifiesto para los niños de un colegio, lo que haga falta. Sí, porque la última vez que hablamos de esto creo que fue porque uno de los argumentos era porque había coches aparcados allí durante todo el día, ¿no? O el fin de semana incluso, pero es que esa zona además hay muchísimos aparcamientos libres durante toda la semana, durante toda la noche, durante todos los días del año, lo cual no es todo lugar, ¿no? Tomamos estudio y se mira. Y luego